Paz de Cristo. Esta tarde vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos viendo el expositor bíblico: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esta tarde vamos a ver el libro de Romanos, el capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14, dice la palabra de Dios así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hagamos una oración al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde que nos permites compartir tu palabra. Señor, danos guianza, danos revelación. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Cumpliendo la Misión. Cumpliendo la misión. Y una vez más, en este versículo de Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La meta, la finalidad es la predicación. Para poder recibir la predicación, aquella persona tiene que recibir o escuchar la palabra de Dios. Y para poder recibir la palabra de Dios debe haber quien les predique. Cumpliendo la misión es el título de esta enseñanza. La palabra misión es una orden o un encargo. Es una labor, es una embajada. O sea, la embajada tiene un mensaje para tratar un asunto de importancia. Entonces es bien importante cumplir esa misión. Mateo 28 habla de la gran comisión. Y para eso la iglesia está comisionada a predicar el evangelio. El evangelio ya está escrito. Solamente hay que cumplir con la misión. Y como introducción dice así: cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, Él escogió a sus primeros discípulos para que fueran sus ayudantes en la extensión del reino. No obstante, los responsabilizó, les habló del costo que se requiere al convertirse en su seguidor. Entonces, cuando venimos al camino de Dios, es necesario ser responsables. Jesús los llamó, los entrenó y los envió. Nuestro Señor Jesucristo los llamó, los entrenó y los envió. ¿En qué nivel está usted? ¿Usted está siendo llamado? Si no pertenece a la iglesia. Si usted pertenece a la iglesia, ¿usted ya ha sido llamado? ¿Ya superó ese nivel? ¿Está siendo entrenado? Mi pregunta es: ¿usted quiere ser entrenado? Es bien importante que una vez que Cristo nos llama, es necesario prepararse con las armas espirituales. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Entonces es bien importante tener esa responsabilidad de que una vez que uno es llamado, debe subir al nivel de ser entrenado. Y si usted ya recibió ese entrenamiento, el tercer nivel es ser enviado. Bien importante para cumplir la misión: ser llamado, ser entrenado y ser enviado. Por eso dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario llegar a ese tercer nivel, la iglesia: ser llamados, ser entrenados y ser enviados. ¿En qué nivel está usted? Mateo 4:19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
los discípulos estuvieron dispuestos a seguirle. Mostraron esa disposición al dejar las redes sin importarles cuánto sería el costo de tomar ese riesgo. O sea, los discípulos estaban dispuestos. La palabra disposición es el estado de ánimo para lograr un fin. Es el estado de ánimo para lograr un fin. ¿Cómo está su ánimo una vez que usted ha sido llamado? ¿Cómo está su ánimo? ¿Está usted dispuesto para ser entrenado? ¿Usted está dispuesto para ser enviado? La palabra de Dios sigue preguntando, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia, necesita estar dispuesta a ser entrenada y a ser enviada. Aquella persona que no está dentro del camino de Dios debe tener un corazón dispuesto, ¿para qué? Para recibir el llamado, como alguna vez alguno de nosotros en la iglesia recibimos ese llamado de Cristo Jesús. Entonces, la definición de disposición es estado de ánimo para lograr un fin. También otra palabra parecida a la palabra disposición, que tiene el mismo significado, es colocación. ¿Usted está colocado para ser usado? O sea, ¿usted está dispuesto a ser usado a través del entrenamiento para ser enviado o enviada? La palabra disposición es aptitud. Una vez que usted es entrenado o entrenada para ser enviado o enviada, eso es su aptitud, que está dispuesto, dispuesta. Su aptitud determina su altitud, su capacidad espiritual. Es bien importante que la iglesia no se duerma en este momento de pandemia. Tenemos mucho tiempo para ser preparados y después para ser enviados. Este es el tiempo que la iglesia debe de estar preparándose más, capacitándose más, espiritualmente hablando, con la palabra de Dios, para después ser usados o ser enviados. Siguiente página, página 124 de su manual bíblico, Mateo 19, vamos a leer Mateo 19, versículo 20 al 27, dice, hablando del joven rico, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Este joven le pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? El Señor Jesucristo dice que guarde todos los mandamientos. Y Él dice que los ha guardado desde su juventud. Y pregunta, ¿qué más me falta? Y el versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vemos cómo Pedro reconocía que él y los otros discípulos habían dejado todo, estaban dispuestos. Después de ese llamado, estaban dispuestos a dejar todo. ¿Para qué? Para ser entrenados. ¿Para qué? Para ser enviados. Es tiempo que la iglesia despierte y se prepare, se entrene para ser enviada. Punto número 1. Emisarios del reino. Entonces vemos cómo a partir de ahí los discípulos
se mantuvieron fieles a la causa porque habían sido llamados. Y vamos a ver algunos puntos importantes para ser mejores comunicadores del Evangelio de Cristo. Y en este punto número 1, emisarios del reino. Un emisario es un mensajero que se envía para comunicar algo. Entonces, es la importancia de la propagación. Si la persona, si la iglesia no le da esa importancia de propagar el mensaje, de comunicar el mensaje, de ser emisarios, pero ¿cómo vamos a ser emisarios si no estamos preparados? Este no es tiempo para descansar, es tiempo para estar preparados. A partir del libro de los Hechos de los Apóstoles en adelante, están los registros de los primeros cristianos. Registros de cómo se destacaron en llevar el Evangelio por todo el mundo de ese entonces. El apóstol Pablo llegó a decir en Romanos 15:19, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores está Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo fue llamado y fue entrenado, fue preparado ¿para qué? Para ser usado. Evangelizar significa esencialmente dar a los hombres la oportunidad de entrar al reino de Dios. Para ello es preciso que al oír el Evangelio lo crean y se sometan por completo a la autoridad de Cristo. Muchas veces el cristiano no crece porque no se somete a la autoridad de Cristo. Llevar este mensaje es nuestra responsabilidad. Muchas veces la iglesia no crece también porque no toman esa responsabilidad de llevar ese evangelio, de prepararse. Debemos trabajar para que muchas personas sean llenas del Espíritu Santo, para que personas acepten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice la palabra de Dios así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice la Biblia que somos embajadores. El problema es que hay embajadores que no están trabajando, no tienen esa motivación, no tienen esa responsabilidad de ser entrenados para ser enviados. Es bien importante que reflexionemos cómo está nuestra motivación para llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. No importa cuál sea tu nivel social o académico, si tú has sido llamado a ser el portador del evangelio, es porque Cristo ha mirado algo especial en usted. Si Cristo le está llamando es porque Dios quiere usarlo. Nuestro Señor Jesucristo quiere usar su vida y para eso es necesario llegar a recibir ese llamado, ser preparados para ser enviados. Si usted todavía no ha hecho esa decisión, es bien importante que acepte ese llamado. El inciso B dice el cumplimiento de la misión. El cumplimiento de la misión. La extensión del reino de Dios es la dimensión presente donde cada cristiano se esfuerza. Es necesario esforzarse. Tal vez por eso no crecemos espiritualmente, porque no tomamos la responsabilidad de ser preparados, porque no queremos esforzarnos en el camino de Dios. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles que dejaran todo, deben estar dispuestos. La palabra de Dios dice en Josué 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El esfuerzo, la palabra esfuerzo es una acción con energía del cuerpo o del espíritu para conseguir algo. ¿Cómo está su esfuerzo en estos días? La palabra esfuerzo significa
empleo de los elementos costosos en la consecución de algún fin. Si queremos conseguir algún fin, debemos de esforzarnos. La palabra esfuerzo significa ánimo, valor, fuerza. La palabra de Dios dice que el reino es de valientes. Un valiente se tiene que esforzar. Es tiempo que despierte la iglesia. Las almas se están perdiendo y no nos estamos preparando para ser usados. En la página 125 dice así, en Romanos 10:14, una vez más vuelve al texto bíblico con que comenzamos. Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Las personas están necesitadas de escuchar el Evangelio de Dios y la iglesia está dormida, desinteresada, sin responsabilidad, no quieren prepararse y es necesario trabajar para el reino de Dios. A medida que hombres y mujeres reconocen a Jesús como Rey de sus vidas, el reino se extiende. Cada día muchas personas por medio del Evangelio son transportadas milagrosamente al reino de Jesucristo, donde experimentan cambios sobrenaturales. Dios puede hacer maravillas en su vida y en la vida de aquellos que reciben la palabra de Dios. Es decir, pasan de un estado a otro, tal como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si vemos cómo pasa de un estado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es una transición y eso lo hace el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, has cambiado mi lamento en baile. Hay una transición cuando se recibe la palabra de Dios y la iglesia debe de despertar, debe de tomar esa responsabilidad de prepararse para ser enviados. Punto número 2, puentes de comunicación. Un puente, la función es conexión, conecta un lado a otro. Y el inciso A dice la conexión. Los puentes están diseñados para unir cosas, caminos y personas. Una vez que la persona entrega su vida a Cristo, pasa a ser un constructor de puentes. Dios nos llama con doble propósito. Número 1, para salvarnos. Y número 2, para usarnos en su obra. Dios no solamente le llama para salvarle. Dios le llama porque quiere usarle para su obra, pero es su responsabilidad de prepararse para ser enviado. Yo en la iglesia les digo a los hermanos, mi responsabilidad es enseñar, su responsabilidad es estar aquí para ser enseñado. Una vez más, mi responsabilidad es enseñar, pero ¿cómo voy a enseñar a aquel que no está presente? ¿Cómo voy a enviarlo para ser usado si no está dispuesto a ser enseñado? Entonces, bien importante que la iglesia tome su responsabilidad, estar dispuestos a ser enseñados para ser enviados. Una vez más, Dios nos llama con doble propósito, para ser salvos y para ser usados en su obra. Ejemplos en la Biblia, hay muchos. Uno de ellos fue Aquila y Priscila. Al conectar a Apolos con el mensaje apostólico, en Hechos 18:26 dice la palabra de Dios así. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, mire lo que hicieron. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Si vemos aquí en la palabra de Dios cómo Apolos tenía un corazón dispuesto. Y vemos cómo Priscila y Aquila, ellos se dieron cuenta de eso. Y lo apartaron, lo separaron. ¿Para qué? Para enseñarle, para prepararlo. ¿Para qué? Para ser enviado. Y Apolo estaba dispuesto a ser enseñado. Tenía esa actitud. Y después tuvo la aptitud para ser enviado. La capacidad, la preparación para ser enviado. La palabra de Dios dice que Pablo estuvo en el desierto por 3 años. ¿Qué estaría haciendo? Preparándose para ser enviado. La palabra de Dios dice que Moisés fue enviado al desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Fue preparado. ¿Por qué? Porque debería de cumplir la misión de sacar al pueblo de Dios de Egipto hacia la libertad. Pero tenía que pasar por la preparación para ser usado. Así como Apolos, hay muchas personas que necesitan ser encaminadas al conocimiento de Cristo. Solo resta salir de nuestros círculos de comodidad y convertirnos en puentes entre el mundo y la iglesia. Otro ejemplo lo encontramos cuando Felipe llegó a Samaria. A pesar que Simón, el mago, tenía engañada a la gente con sus trucos, no obstante el mensaje que predicó Felipe fue más poderoso, ya que desconectó a la gente de las artimañas del mago y los conectó con el mensaje de Cristo. En Hechos capítulo 8, versículo 12 dice la palabra de Dios así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Si vemos cómo Felipe fue preparado para ser enviado, y para esa preparación requirió de disposición por parte de Felipe. Inciso B, el compromiso. Un constructor de puentes es una persona que ha hecho un compromiso para entender a las diferentes personas. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él trató con muchas personas con diferentes culturas y subculturas. En Juan 3:3 dice la palabra de Dios: de cierto te digo, hablándole a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo tenía un estatus social alto en medio de los israelitas, y el Señor Jesucristo no distinguía niveles. Él hablaba el evangelio para toda la criatura que estuviera dispuesto a recibir el llamado. A la mujer samaritana le ofreció agua viva para saciar su sed espiritual. Juan 4:14 dice la palabra de Dios: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La iglesia primitiva siguió el modelo de nuestro Señor Jesucristo al construir puentes. ¿Para qué? Para comunicar las buenas nuevas a toda raza, a toda cultura, extendiendo el reino por todas las provincias del Imperio Romano. En Hechos 8:4 dice la palabra de Dios así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Para ir a todas partes a anunciar el evangelio es porque ya habían sido preparados para ser enviados. Ahora nos toca a nosotros seguir construyendo puentes para hacer tantas conexiones como sea posible. Es decir, encaminar personas para que se entreguen a nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, si usted es miembro de la iglesia, ¿usted se siente comprometido para extender el reino de Dios? ¿Está usted tomando parte en esta misión como enviado para esparcir o dispersar el evangelio?
Usted está tomando esa responsabilidad de ser preparado. ¿Está dispuesto? ¿En verdad está dispuesto? ¿En verdad quiere usted hacer tesoros en el cielo? ¿En verdad usted está esperando la venida de Jesús? ¿Usted cree que va a venir Cristo Jesús? Es tiempo de prepararnos para compartir la palabra de Dios. Si todavía usted no se ha entregado a Cristo, ¿a usted le gustaría ser parte de la iglesia? ¿A usted le gustaría ser usado? Que su vida sea usada por nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, Dios quiere un corazón dispuesto. Dice la palabra de Dios que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Si usted tiene ese corazón dispuesto, Cristo Jesús puede obrar en su corazón, en su vida. Reciba ese llamado. Y si usted ya recibió ese llamado, es tiempo de despertar, ser preparado para poder ser enviado en el nombre de Jesús. Esa fue la enseñanza del día de hoy, cumpliendo la misión. Cumpliendo la misión. Y yo quiero hacer una oración, tanto por usted, amigo visita, y por usted, hermano de la iglesia. Es tiempo de recibir el llamado. Es tiempo de ser preparados para ser enviados. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, cumplir esta misión, esta gran comisión, Padre Santo, de ir y hacer discípulos, Señor, a todas las naciones, Padre Santo, de enseñar, de compartir tu palabra, de tener ese deseo, esa disposición, de recibir ese llamado para ser enseñados y para ser enviados. Te damos gracias por tu palabra, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Con ustedes me despido por este momento y para mí es un gusto poder compartir este pequeño mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.